Muchachos, muy buenas tardes. Otro viernesito de GG Easy con su buen amigo Panda Move o Move Hades. Así es, nuevamente me encuentran solo en este bello canal, porque nuestro amigo Mexi todavía sigue un poquito lastimado y herido de sus muelas. Pero esperamos que para la próxima transmisión nos puedan ver a los dos juntos cotorreando y echando chistes como es debido. Pero oigan, no porque Mexi no esté, significa que hoy ya no tendremos show. Obviamente hoy tenemos un tema delicioso del que platicar, un tema bastante impactante y un tema que en lo personal a mí me divierte mucho y creo que es un tema que yo he explorado bastante. Así es, chicos, estamos hablando de la psicología en los juegos y la importancia de los juegos en la vida actual. Así es, chicos, bueno. El día de hoy quisiera introducir un poquito al tema del día de hoy, porque creo que aparte de chismes y aparte de este tipo de cosas, podemos hablar de cosas interesantes con los videojuegos que no principalmente tengan que ver con los videojuegos, sino también con otras áreas de los videojuegos que influyen humanamente en la vida diaria de cualquier persona. Y así es tanto que los videojuegos se han vuelto como prioridad en la vida natural de las personas, llevándose a cabo inclusive para utilizar juegos como rehabilitación tanto mental como física, o utilizar videojuegos también como para otros fines de salud y otro tipo de cosas. Esto en cierto aspecto ha ayudado bastante a la sociedad a poder mantener a raya a las personas con los videojuegos. Aunque claro, aquí el mundo se divide en dos bandos. Bueno, en realidad tres. El mando de las personas que apoyan y entienden que los videojuegos son más allá de un simple juego de video, dentro del cual pueden apoyar a la sociedad. Y por su contraparte tenemos a las personas que consideran que los videojuegos atrofian la mente y que en su otro aspecto también lastiman un poco la sociedad y la mentalidad de las personas. Pero bueno, el tema de hoy es un poco interesante porque creo que es un tema que, a pesar de que es muy bien hablado y muy bien mencionado en muchos lugares, es muy poco explorado. Tenemos polémicas desde que simples políticos, pastores de iglesia, personas que han estudiado, por así decirlo, alguna carrera, se han sentido con la voluntad de poder criticar a los videojuegos diciendo aspectos negativos de ellos, como que hacen violentos a las personas, como que generan psicópatas, como que los videojuegos lastiman la mente y como que simplemente los videojuegos son para niños. Y la realidad es que está muy lejos de esto. Estudios recientes de Harvard han explicado en muchas ocasiones que los videojuegos sirven de hecho como terapia para mucha de la gente en general. Y de hecho cada día se ha demostrado a través de análisis clínicos en el cerebro que estimulan muchas partes del cerebro. Funcionan para muchísimas enfermedades mentales. Y de hecho aquí les va un dato interesante y personal de mí. Yo soy una persona que sufre TDA y hiperactividad. Bueno, para los que no saben más o menos qué es este tipo de enfermedad, este tipo de enfermedad habla más que nada de las personas que tienen un trastorno de déficit de atención, siendo el mismo aspecto de que a mí me cuesta mucho trabajo concentrarme y, por ejemplo, en la universidad la paso mal porque luego no puedo enfocarme en lo que debería enfocarme, o tienes 15 minutos de mi atención y después me disperso. Eso es más que nada el TDA normal, pero cuando le añades la hiperactividad es cuando esas personas tienen en su cabecita algo que les asocia mil y un tareas. Haz de cuenta que de repente yo empecé diciendo, voy a limpiar la ventana, pero de repente veía que los trastes estaban sucios porque fui por un trapo para limpiar la ventana. Bueno, ahora voy a ir a limpiar la ventana y voy a lavar los trastes. Pero de repente cuando lavé los trastes me di cuenta de que la tubería estaba floja. Entonces le vas agregando una tarea y nunca terminas completando la tarea inicial que querías hacer. Eso es más que nada la parte de la hiperactividad del TDA. Pero bueno, mi caso era muy severo porque cuando yo era muy chico, lamentablemente, yo no podía concentrarme en la escuela y no podía mantenerme quieto, siendo el aspecto de que era un chico que se aburría muchísimo, muy fácil, y para poderme enseñar, básicamente me tenías que enseñar en 15 minutos una materia, porque de lo contrario yo no podía aprender. Afortunadamente, gracias a que muchos de mis, por así decirlo, doctores que eran los que me cuidaban y así, aparte de obviamente que le recetan medicina a las personas que tenemos este tipo de trastorno, les recetan terapias. Este tipo de terapias no necesariamente tienen que ser videojuegos, pero son terapias en las que te hacen jugar, por ejemplo, con, no sé, con Legos o algo que enfoque tu mente en una sola cosa y que te mantenga totalmente ocupado con tu atención enfocada en ello. Sin embargo, se dan cuenta de que a pesar de que existían este tipo de cosas, no me mantenía enfocado al 100% y aún así me dispersaba bastante.
siendo el caso de que si me ponías a armar un cochecito en Lego, te terminaba armando un castillo, y era como, no, pues no me pediste eso. Sin embargo, es ahí cuando entran los hermosos y lindos videojuegos a mi vida, los cuales empezaron a mantener un efecto positivo dentro de mi vida, y es algo que yo a la larga, cuando platico con mis amigos que bueno, por ustedes no lo saben, pero tengo un grupo de mis amigos que también tenían TDA, compartimos en común, y fue un estudio que se realizó también aquí en México, que fue justamente acerca del TDA y los videojuegos. Los videojuegos han demostrado que las personas que tienen mucho desenfoque en su vida por el TDA, se mantienen enfocados en los videojuegos al tener toda la atención en esto, ya que si te das cuenta, un videojuego a fuerzas necesitas tener una coordinación en las manos y una coordinación visual, siendo el caso de que mientras estás moviendo los deditos para controlar un control, lo que tú haces es reaccionado en una pantalla dentro de la cual te mantiene enfocado, porque si te distraes con uno o con otro, pues simplemente no logras jugar. Siendo el mismo caso, chicos, no solamente ese es el caso del TDA, sino que también se ha demostrado de que sirve para otro tipo de enfermedades, como lo es la enfermedad de la ansiedad, la enfermedad de la depresión, o inclusive, y es un caso muy extraño, la enfermedad del trastorno de la ira. Inclusive, pues hay muchísimas otras enfermedades, ¿no? Pero lo que yo voy con esto, chicos, es que por partes buenas, al menos les estoy platicando un poquito de lo que vendría siendo los videojuegos dentro de la salud mental. Algo que cada día se ha explorado cada vez más. Tenemos juegos como lo que es el caso de Limbo, que es un juego que nos ayuda a explorar un poco lo que es el duelo de perder a un familiar muerto, que lamentablemente ya no está más en nuestro mundo. Y el juego más que nada te habla más o menos de lo que vendría siendo ese aspecto. O tenemos otro juego que se llama Omori, que es justamente este juego en el cual nos habla un poquito de lo que es la ansiedad y nos explica cómo es que las personas tienen un escape a través de una metáfora, que es metiéndonos en un cuarto blanco. Y a la vez, al final, cuando terminamos de tener ese episodio de ansiedad, nos terminamos teletransportando nuevamente al mundo normal, ¿no? Y básicamente este tipo de juegos son los que siempre nos están apoyando y nos están dando un enfoque totalmente distinto. Los juegos, si bien se malentienden como un escape, yo considero que en realidad son una salvación también para las personas que necesitan a veces distraerse con algo. Porque claro, tú te puedes dar un escape con una película y te puedes distraer una hora. O tú puedes darte un escape y ver una serie o dibujar o cualquier otro tipo de cosas. Pero cuando te das un escape te das cuenta de que solamente te estás distrayendo en el momento, y que cuando acabe la película, cuando acabe la serie o acabe la actividad, en automático vas a regresar a la misma vida. Sin embargo, los juegos se ha demostrado científicamente que no son como un escape común y corriente, ya que lo que ellos buscan es que mientras tú interacciones con una sesión de juegos, a la par esta sesión de juegos termine afectando de forma positiva a tu cabeza, siendo el mismo aspecto de que tú termines teniendo una enseñanza, un aprendizaje o algo por el estilo. Hay muchos juegos muy interesantes que yo creo que en lo personal me han marcado mucho en mi vida, y creo que hay juegos muy bonitos que te hacen tener un enfoque muy lindo acerca de lo que tú puedes llegar a hacer en la vida. Un claro ejemplo y es uno de mis juegos favoritos, es el Red Dead Redemption 2. Es un juego en el cual tú eres un forajido en el viejo oeste. Y por ejemplo, al principio resulta que eres malo, tienes tu banda de malos, roban a la gente, matas personas y eres un malhechor. Pero no es, sin embargo, que va pasando el tiempo que tú puedes formar la historia en este juego, siendo el aspecto de que en esta historia, por ejemplo, tú puedes hacer que el personaje se vuelva bueno y que tenga un buen karma. Y eso, mis buenos amigos, nos enseña un poco la lección de que todos, por más hundidos que estén, siempre pueden tener una redención para un bienestar en el mundo. Ahora bien, vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que viene siendo el tabú de los videojuegos y cómo es que nace, y a la vez cómo es que también por otro lado se desarrollan de una forma buena los videojuegos. El tabú nace más que nada pasando un poquito el tiempo. No vamos a hablar de las primeras épocas, cuando iniciaba el ping pong, cuando jugabas Mario Bros, cuando salió el juego horrible de ET que nadie quiso y enterraron como 1000 copias ahí en el desierto. No. Vamos a empezar a hablar de una de las primeras personas que consideraban que los videojuegos eran malos y malignos. Así es, estamos hablando de un meme muy clásico, que es el meme del pastor, del cual hablaba acerca de Resident Evil. Así es, en español, Residente del Mal, dentro del cual decía que los videojuegos estaban hechos por el diablo y que básicamente estos solamente venían a consumir nuestra alma, sueños y esperanzas, haciéndonos malas personas y controlando nuestras cabezas. Y bueno, recordemos que lamentablemente en Estados Unidos
si tú decías que el lobo existía, se empezaban a crear mil teorías sin fundamentos, dentro de las cuales se sacaban muchas historias del lobo, y en realidad tú no habías visto un lobo, solamente habías visto un perro. Básicamente eso desató un furor tanto en gente que era política, tanto en religiosos, tanto en universitarios y tanto en el público en general, dentro del cual la gente se empezó a asustar un poco con los videojuegos. Sin embargo, para este entonces el nicho de videojugadores ya había crecido bastante, ya que nos habían demostrado grandes historias que no necesariamente tenían que ver con zombies y descuartizaciones y cosas de agresividad. Y es así como empieza el tabú a los videojuegos. Este tabú se vio potenciado normalmente, ya que era una tecnología muy nueva para un tiempo todavía no tan nuevo, siendo el mismo aspecto de que veías al inicio que en los videojuegos inclusive hasta las mamás y los papás estaban encantados de jugar con sus hijos y comprarles estas consolas. Sin embargo, se vio empezar a tener este tipo de problemas gracias a este tipo de personajes como lo que es el pastor. Posteriormente empezamos a ver políticos que decían que por algún accidente que había pasado, por ejemplo algún tiroteo o algo por el estilo, en vez de buscar la verdadera culpa, le echaban la culpa a lo que era más sencillo de echarle la culpa, algo sin sustento, que eran los videojuegos. Y lamentablemente se iba manchando poco a poco el nombre de los videojuegos. Lamentablemente, y eso terminó haciendo que la gente empezara a desconfiar de los videojuegos. Afortunadamente llegó una clasificación mundial dentro de la cual ayudó a los videojuegos bastante a que pudieran mantenerse como deberían de, que son la ESBR, dentro de la cual nos empezó a regalar las clasificaciones de videojuegos para entender qué podía jugar tu primo Santi de 5 años y qué podías jugar tú solo adulto de 24 años, que en este caso eran las clasificaciones de juegos, así como las clasificaciones de películas que se hicieron a nivel mundial. Se hicieron las clasificaciones de juegos a nivel mundial precisamente para tener prohibido que la gente pudiera tener problemas sensibles con cuestión de que veas a un niño de 5 años viendo un videojuego con desnudos o viendo un videojuego de que le está disparando a otras personas en la cabeza. Entonces de ahí salieron, por ejemplo, la clasificación E, que era para niños, la clasificación T, que era para adolescentes, la M, que era para ya gente mayor de edad, por así decirlo, pero no suficientemente ya mayor, y teníamos la clasificación Adults Only, que era únicamente y exclusiva para adultos. Pero bueno, continuando con este tema, posteriormente a esto empezaron a haber estudios y eso fue lo que empezó a eliminar el tabú. Estudios a través de universidades principales de Estados Unidos, como lo que es la Universidad de Yale, lo que es la Universidad de Harvard, lo que es la Universidad de Oxford, y posteriormente migramos del charco y empezamos a ver universidades como las universidades de Inglaterra, universidades de China y entre otros lugares, donde nos empezaron a explicar un poquito acerca del por qué los videojuegos no eran malos y cómo es que estos podían ayudar. Al inicio, por así decirlo, cuando se empezó a hablar de estos videojuegos, se empezó a sacar que el principal factor que estos podían ayudar en el factor de la salud mental. Sin embargo, posteriormente se empezó a sacar que también había otras formas de ayudar. Conforme empezó a actualizarse un poquito el futuro de los videojuegos y el futuro de la tecnología, se empezaron a sacar nuevas tecnologías, como es el caso de los famosos juegos con sensores, como lo que es el Wii, como lo que es el Kinect, o los juegos de realidad virtual, donde tú tienes un visor. Bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy esos videojuegos han ayudado inclusive a recuperaciones con fisioterapeutas para poder ayudar a la motricidad de los niños, de las personas con algún accidente o algo por el estilo, ya que los videojuegos de hoy en día cada vez más evolucionan inclusive para fines médicos, para fines psiquiátricos y para otros fines, inclusive fines académicos, ya que podemos encontrar diferentes juegos que buscan enseñarnos. Un claro ejemplo, inclusive puedes encontrarlo hasta con juegos de celular, dentro de los cuales te ayuden a jugar, por ejemplo, un sudoku o jugar algún juego de sopa de letras o algo por el estilo. El chiste es que los videojuegos son un tema tan extenso que en realidad ayudan bastante a la sociedad, que se han vuelto de necesidad de primer nivel, considerándolo parte de la salud mental, considerándolo parte de la salud psicológica, mental, psicológica es lo mismo, ¿verdad? Y considerándolo parte de la salud física, amigos. Y bueno, ustedes estarán diciendo, oye Muf, me estás mareando, me estás dando mucha información científica. No se preocupen, vamos a relajarnos un poco y platicar unos cuantos ejemplos acerca de unos cuantos juegos que puedo demostrarles que ayudan bastante a la salud mental. Y bueno, vamos a empezar con Omori.
Omori, chicos, trata de un juego acerca de un niño dentro del cual lo encontramos al inicio de su historia en un cuarto blanco. Así es, un cuarto blanco que les voy a dejar de este lado. Bueno, en postproducción se verá, ahorita no ve nada. Dentro del cual encuentras a un niño en un cuarto blanco. Este niño básicamente lo que hace es que en este cuarto blanco no sabe qué hace ahí, no sabe quién es, no sabe por qué los objetos que están ahí están ahí. Por cierto, no es patrocinado, pero qué rica sabe. Bueno, continuemos. En el caso de Omori, chicos, como podemos observar, es un juego dentro del cual nos explica que eres un niño que no sabe qué está pasando. Y de repente cuando sales por una puerta te teletransportas a un mundo lleno de niños en el cual no sabes qué es lo que está pasando, por qué hay algunos que actúan extraño, por qué se separaron, si todos eran súper amigos. Y bueno, si no es que la historia a lo largo del tiempo la vas a estar explorando, vas a empezar a descubrir poco a poco diferentes pistas de lo que pasó y del por qué de repente te teletransportas a este cuarto blanco. Y bueno, es un juego que, alerta de spoilers, les voy acercando la alerta de spoilers. Tienen 3 segundos para salirse porque si no, de lo contrario, les voy a arruinar toda la trama del juego. Bueno, ¿te quedaste? Bien. En el juego nos estarán dando diferentes pistas del cual nos estarán explicando acerca de qué fue lo que pasó con el protagonista, por qué sus amigos están tan traumatizados, por qué todos se separaron. Y bueno, resulta que básicamente la hermana del protagonista había muerto, había fallecido o había tenido algún accidente. Y en la historia el misterio principal era saber por qué tus amigos estaban tan separados. Por lo que posteriormente, descubriendo pistas y pistas, nos empezamos a dar cuenta de que Omori, que es el cuarto blanco en el cual nos ponen al inicio del juego y nos transicionan cada que sufres un ataque de pánico, en realidad es un cuarto dentro del cual la gente se llega a teletransportar cuando quedas en un estado, por así decirlo, catatónico. Así es, chicos, catatónico no siempre tiene que ver con estados de salud física, sino también salud mental. Básicamente tu cerebro se rompe tanto que te termina teletransportando como a una zona segura en la cual te pierdes en la conciencia, pero estás vivo. Y bueno, este pequeño cuarto es el que nos representa eso, que lo terminas teniendo cuando tienes ataques de pánico. Y este pequeño cuarto es aquel pequeño safe room donde tú te vas a poder mantener a gusto y tranquilo, fuera de peligro. Y bueno, al final de la historia nos terminan explicando el por qué estamos en este cuarto y qué es lo que pasa. Bueno, continuando con otro ejemplo, tenemos número 2, Limbo. Este va a salir de este lado. Sí, va a salir de este lado. Limbo, chicos, otro juego muy interesante que estoy seguro que muchos lo han visto, muchos lo han jugado o han sabido de él. Un juego dentro del cual todo se ve oscuro y sombrío, donde eres un simple niño que pasa a través del bosque con muchísimos riesgos y muchísimos conflictos. Y bueno, en este juego básicamente nos explica un poco acerca del viaje que tiene que hacer un niño para poder entender qué es lo que está pasando en su vida alrededor. Y no te da pistas en sí mucho el juego, más allá de que las ilustraciones que están en el fondo, tú vas a tener que adivinar qué es lo que está pasando. Y justamente como en Omori, alerta de spoilers, les doy 3 segundos, adelanten 30 segundos si no quieren ver spoilers. Pero bueno, básicamente Limbo nos trata la historia de cómo este niño está luchando por tener un duelo en este viaje que es el juego, y al final este duelo porque vio a su hermana suicidándose hasta el final. Y bueno, lamentablemente pues para un niño debe de ser complicado ver este tipo de imágenes, pero el juego no es que nos quiera horrorizar con esto del suicidio, sino que el juego en sí te quiere concientizar acerca justamente de lo que vendría siendo lo que es el duelo. El mismo juego es una metáfora a lo que es vivir el duelo, lo que es vivir el dolor, lo que es vivir la superación, y cómo es que al final del juego, cuando se reinicia todo el camino, es que simplemente tú lograste sobrevivir y lograste vivir ese duelo y te toca continuar con tu camino. Por último de estos ejemplos tengo el ejemplo número 3. En este ejemplo no recuerdo muy bien el nombre, déjenme recuerdo. Bueno, les platico un poquito de él y ahorita les recuerdo el nombre. Si no, de todas formas, aquí va a salir el título y va a salir con el nombre, más que nada. Bueno, en este título tenemos justamente un juego tipo Super Meat Boy. Ya saben, de esos juegos en los que tienes que esquivar plataformas con pinchos y tienes que correr de todos lados. En este juego eres una dulce niña, dentro de la cual eres una niña pelirroja
que está teniendo problemas con su contraparte, que es una niña de ojos brillosos y que está teniendo pues problemas de control, ¿no? Básicamente en este juego nos habla de lo que vendría siendo la bipolaridad que nosotros manejamos de hoy en día, y no simplemente la bipolaridad. Hay algo interesante en la bipolaridad, es que hay una bipolaridad inducida y una bipolaridad de trastorno mental. Ambas son trastornos mentales, pero una es inducida por acciones de estrés que sufrimos las personas en nuestro entorno, y otra es la que por lo general es un trastorno mental ya desarrollado a raíz de muchos y muchos años. Esta se divide por dos etapas. La primera etapa es más superable, la otra no. Y dato cultural, antes de que la gente empiece a decirme algo, chicos, este tipo de temas que tocamos aquí y desarrollamos aquí siempre son bien investigados, tanto con psicólogos, tanto con expertos en el tema, y ellos nos orientan más o menos acerca de cómo es que se trabaja este tipo de cosas, por lo que si en algún momento necesitan poner algún comentario en los comentarios de YouTube, recuerden que pueden hacerlo y darnos su opinión en esa bellísima caja de comentarios para poder leerlos. Pero bueno, continuando, de este lado tenemos este juego que habla un poquito de la bipolaridad y nos trata más que nada de la niña tratando de escapar de su yo malvado. Y bueno, a lo largo de la historia nos estará explicando cómo es que ella no puede escapar de su yo malvado, y cómo es que le echa la culpa a la enfermedad, y cómo es que ella dice: por tu culpa yo soy así. Y bueno, lamentablemente eso es algo que sufren mucho las personas con bipolaridad. Por lo general entran mucho en conflicto con ellas mismas, ya que no saben por qué terminan teniendo este tipo de trastorno, y esto lamentablemente termina haciendo que las personas sufran mucho. Y justamente este juego es un juego que nos intenta explicar y poner en los zapatos de qué es lo que pasa con este tipo de enfermedades, ya que a lo largo de la historia nos explican cómo es que esta niña con su contraparte malvada logra interactuar y al final terminan aceptándose la una a la otra. Justamente lo que busca darnos el mensaje es concientizar acerca de la bipolaridad y cómo es que nos termina dañando esto mentalmente, ya que, bueno, este juego consta de dos partes. La segunda parte es más que nada el camino a la aceptación y el camino de cómo es que terminas aceptando la enfermedad. Pero bueno, yo sé que les dije por último, pero recordé un último juego, y es otro juego que me gusta mucho, y es un juego que también les voy a platicar porque creo que es el juego que yo les recomendaría para que puedan entender un poco cómo es la cabeza de ese tipo de personas. Así es, amigos, hay juegos que nos han explicado inclusive lo que es la esquizofrenia. Ok, ustedes probablemente no estarán entendiendo bien lo que es la esquizofrenia, y está bien, no se preocupen. Muchas veces nosotros decimos: ay, se escuchan voces, ay, nada más por eso. Pero no, amigos, la esquizofrenia se desarrolla en diferentes niveles, ya sean niveles auditivos, niveles visuales, niveles de pensamientos, o simplemente los famosos niveles de las voces que están en la subconsciente, o bueno, en la conciencia. En este caso, chicos, tengo que platicarles un poquito de este juego. Así es, lo voy a poner de este lado. Senua's Sacrifice, chicos. Así es, un juego que es tipo hack and slash de la mitología nórdica. Bueno, en este juego manejaremos a la señorita Senua, la cual es una guerrera de los vikingos, y la cual estará pasando a través de diferentes retos, ya que lo que busca es volver a estar con su amado, dentro del cual él falleció lamentablemente. Y con la ayuda de un supuesto dios, ella estará tratando de luchar para conseguir que su marido regrese a la vida, pero no sin antes entender que en el juego tú vas a estar dentro de la cabeza de Senua, y es por esto que les digo que deben de jugar este juego si quieren entender más o menos cómo es la esquizofrenia. El juego a lo largo de su camino nos va a estar acompañando con susurros, y es por eso que es importante que se te recomienda usar unos buenos headsets y estar en obscuridad completa, ya que a lo largo del camino de repente empezarás a escuchar un susurro por acá y un susurro por acá, y esto es como a veces las personas con esquizofrenia sufren. Ellos de repente empiezan a pensar que alguien les está hablando por su lado izquierdo o por el lado derecho, y realmente no hay nadie ahí, y eso es algo que empieza a hacer muy bien el juego. Sin embargo, posteriormente empieza a analizar otros parámetros de la esquizofrenia, como son los parámetros visuales, como de repente tú puedes estar viendo algo desde un ángulo, pero si volteas a verlo desde otro ángulo ya no está, o cambia totalmente la forma. Algo que el juego también juguetea bastante bien, y es algo que nos ayuda a entender qué es lo que pasa. Además de eso, nos ayuda a entender un poco de lo que vendría siendo la desesperación del juego y de lo que sufren las personas, porque llega un momento en el que estas personas llegan a sufrir desesperación, ya que lamentablemente
lamentablemente tu percepción de la realidad se ve afectada. Y claro, yo me volvería loco sinceramente si de repente yo empezara a escuchar voces y no están ahí esas voces y veo cosas por todos lados que resulta que no son esas cosas. Y en el caso de Senua Sacrifice es el caso, chicos. Y aprovecho para promocionárselos porque próximamente tendremos la segunda entrega y tendremos que ver qué es lo que nos depara esta segunda entrega. ¿Será una buena segunda entrega o será que este juego termine siendo un desastre? Tendremos que verlo cuando salga. Pero bueno, chicos, en el caso de Senua Sacrifice los recomiendo bastante. Es un juego que nos ayudará bastante a entender lo que vendría siendo esta parte de pues de lo que vendría siendo la esquizofrenia. Y bueno, como tema general, chicos, no sé, producción por ahí, ¿cuánto tiempo nos queda? 20 minutos, perfecto. Creo que nos alcanza perfecto para el tema del cierre, chicos. Un tema muy interesante y es exactamente los videojuegos forman parte de la vida cotidiana. Los videojuegos tienen una verdaderamente ya no sé hablar, chicos, ¿ven? Hoy vengo con trastornos mentales del habla. Bueno, a ver. Los videojuegos forman parte de la vida fundamental y son parte de una atención primaria, o en realidad solamente son otro escape, otro capricho más que ahí la gente puede suplir, como lo que vendría siendo una serie, el alcohol o cualquier cosa. Bueno, pues déjenme decirles que no. Los videojuegos sí son algo de atención primaria. Creo que los videojuegos son parte del futuro esencial. Y déjenme decirles el porqué, chicos. Los videojuegos cada día apoyan a más gente. Y cada día estos nos traen diferentes cosas y perspectivas que no podríamos ver. Yo recuerdo que conecté mucho con Cyberpunk y es un juego al que siempre le hago muchas referencias y la gente la tengo harta con Cyberpunk, pero es un juego que, por ejemplo, su historia me hizo vivir lo que es la depresión realmente de un personaje. Y es que los videojuegos se han vuelto tan personales que tú puedes llegar a conectar con un personaje inclusive más que en una película, porque tú controlas al personaje. Tú puedes vestir al personaje como te gustaría vestirte a ti. Tú puedes personalizar al personaje como fueras tú. Inclusive puedes poner tu cara en el personaje con la tecnología actual. Pero lo más importante de todo esto es que esa historia no se vuelve del personaje. Esa historia se vuelve tu historia. Y cuando se vuelve tu historia, sabemos que te va a doler hasta el final si tu personaje muere o le pasa algo desastroso. Y no es el caso de que muchos videojuegos han empezado a aumentar cada vez más esto con simples cosas como el hecho de empezar a tratar de darte una cara genérica para que la puedas moldear a tu gusto. ¿Por qué? Porque los juegos quieren que tú seas parte de la historia. Claro, hay juegos que lo hacen bastante bien poniendo a un personaje que todos conocemos ya. No sé, un Mario Bros, un Sonic, un Pac-Man. Pero hay juegos que te van a hacer y alentar a que tú crees tu personaje como serías tú. Y estos videojuegos, amigos, déjenme decirles que lastiman bastante. Pero estos videojuegos, además de ser los que lastiman, son también aquellos que te ayudan a superar mucho. Por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, yo recuerdo cuando mataron a mi caballo, amigos, al final del juego. Y créanme que me dolió bastante, porque a pesar de que simplemente era un animal virtual, fue un caballo con el que estuve toda una campaña. Fue un caballo con el que conviví más de 20 horas de mi vida jugando con ese caballo. Fue un caballo al cual yo realmente estuve trabajando y ayudando a que este caballo se viera bonito. Para que al final tuviera ese suceso, lamentablemente, fue doloroso. O por otro lado, podemos irnos a Halo, por ejemplo Halo Reach, dentro del cual conoces a todo un equipo de Spartans, los cuales son super soldados, y que al final todos terminaran muriendo con un tráfico final. Y tú digas, no manches, todo para nada. Y este tipo de cosas son las que al final nos terminan haciendo que nos sintamos tristes, ¿no? Pero bueno, por otro lado, tienes otros sucesos bastante bonitos, como historias que te ayudan a sentirte bastante alegre, bastante feliz. Historias que te ayudan a entender que lo que estás haciendo es para algo bueno. Historias que al final de cuentas son tus historias o son historias de otras personas, pero que al final te ayudan. Tenemos otros claros ejemplos, por ejemplo, Battlefield 1, chicos. Battlefield 1, por si no lo sabían, fue nominado a muchos premios en su parte de las historias, sobre todo por una historia en particular, y es la historia de unos soldados australianos, dentro de las cuales es creo que es el último nivel de la historia de Battlefield 1, dentro de la cual esta historia nos inspiraba bastante por lo que vendría siendo el honor y el sacrificio de sacrificarse por otros soldados.
Y bueno, chicos, Battlefield sí ha hecho bastante bien las cosas al poder insertarnos dentro de las botas de un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Porque créanme, yo más que nadie sufrí bastante al ver cómo estaban explotando cosas en mi ser y cómo veía cómo la tierra salpicaba mi pantalla. Y por ejemplo, ver el hecho de que todos mis compañeros estaban muriendo a mi lado, creo que me proyectaba bastante terror. Algo que no cualquier juego puede proyectar. Pero oigan, no solamente hablemos de eso, hablemos de otro tema muy interesante que no hemos abordado al 100%. Los videojuegos como terapia física. Así es, chicos. ¿Sabían que los videojuegos a nivel físico existen desde muchísimo antes que la Wii? Muy bien, por si ustedes no lo sabían, los videojuegos físicos iniciaron con un juego en particular. Y no es ese famoso juego de la pistolita donde tú le disparabas al pato. Sí tiene una pistolita, pero no es esa pistola. Estamos hablando del primer juego de disparo de platillos. Así es, chicos. Ese videojuego de disparo de platillos se podría considerar como el primer juego físico, dentro del cual este juego nos enseñaba más que nada lo que vendría siendo a disparar platillos con un arma de infrarrojo. Y también teníamos otros juegos que nos empezaron a enseñar la realidad virtual, como el Virtual Boy, el cual eran unos goggles rojos, los cuales nos poníamos así y empezábamos a ver cosas interesantes por allí, ¿no? Pero bueno, remontando todo esto, debemos de recordar que no solamente son los únicos juegos que nos han enseñado un poquito de cosas físicas. Tenemos un poco juegos más actuales, como lo que eran House of the Dead, el Soccer Revolution, no sé qué tanto, que era un juego en el cual tú pateabas una pelota. Tenemos el Dance Dance Revolution, que es ese juego clásico donde tú saltas y bailas. Y tenemos otros juegos que al final terminan fundamentando un poco más el deporte y la activación física. Por lo que también cuando el día de mañana te empiecen a decir que los videojuegos son para gente perezosa, les puedas poner de referencia a estos. Puedes poner Wii Sports, Dance Dance Revolution, puedes poner el juego del fútbol en el que tienes que patear un balón, pero el chiste es que de hoy en día ya no tendrán excusa para decir que los videojuegos son para flojos. Y por último, ya para finalizar este bello capítulo del día de hoy, los videojuegos como rehabilitación, chicos, tienen que recordar que cada día están actualizándose más las cosas y cada día nos están apoyando más a la salud y a otras necesidades primarias, por lo que los videojuegos de hoy en día se han empezado a fundamentar inclusive para ser creados específicamente para ayudar en tareas como tareas educativas, tareas de terapia física, tareas de terapia mental, etc. Entonces ya saben, el día de mañana que tu papá llegue y te diga que los videojuegos son para el diablo, o cualquier otro tipo de personas te diga que los videojuegos son para gente que no tiene futuro, recuérdales que los videojuegos son la industria que más ha sido consumida en el mundo, inclusive más arriba que las películas, y recuérdales que los videojuegos el día de hoy ayudan más que muchas de las cosas que existen en la actualidad. De mi parte sería todo, chicos. Esto fue su buen amigo Panda Move. Recuerden que estaremos en la Gamer G aproximadamente en 2 semanas, me parece, y estaremos listísimos para poder enseñarles un poquito de lo que vendrá allí. Recuerden que nos pueden encontrar ahí, y si nos encuentran ahí les estaremos regalando una jersey muy bonita, sorpresa, que estaremos rifando por allí a las personas que nos encuentren. Y por último, pero no menos importante, recordarles, chicos, que también su buen amigo Panda Move estará por allí también ofreciendo algunos stickers del programa. Y bueno, chicos, esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco por parte mía. Y bueno, esperemos que nuestro buen amigo Mexi regrese la próxima semanita. Y nada, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse, denle like, compartan. Próximamente ya tendremos el Instagram, Facebook y TikTok y Twitter. Y bueno, todas. Me paso a retirar y que tengan muy bonita noche. Y recuerden, sigan jugando y presionen Start. Adiós, chicos.